Vamos a entrar a la lección número 8 y vamos a estudiar las 4 siguientes razones por las que Cristo murió. No sé si usted en la semana estuvo repasando sus notas. Yo le sugeriría que se trajera un USB y pidiera aquí al hermano Miguel que le facilitara este mensaje para que lo escuchara, o puede también acceder a la página de Facebook de Casa de Oración y ahí escucharlo también. Hoy vamos a estudiar la razón número 29, que dice: Cristo murió para librarnos de la esclavitud del pecado. Cristo murió para librarnos de la esclavitud del pecado. Razón número 30, Cristo murió para que pudiéramos morir al pecado y vivir para la justicia. Para que pudiéramos morir al pecado y vivir para la justicia. Razón número 31 por la que Cristo murió es para que muriéramos a la ley y llevar fruto para Dios. Para que muriésemos a la ley y llevemos fruto para Dios. Y número 32, para que podamos vivir para Cristo y no para nosotros. Vamos al libro de Apocalipsis, vámonos uno por uno de estas razones que hoy vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Y qué más dice? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo fue desde la eternidad un testigo de todos los consejos de Dios. Él es el primogénito de los muertos, que por su poder resucitará a su pueblo. El pecado deja una mancha de culpa y contaminación en el alma, y nada puede quitar esa mancha sino la sangre de Cristo Jesús. Por eso Cristo murió para librarnos de la esclavitud del pecado. Vamos también al libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 en el versículo 12, vamos por ahí también. Hebreos 13, 12. Dice la palabra de Dios: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿para qué? Para santificar a su pueblo por su propia sangre. ¿Qué dice más? Padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén, para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. El pecado nos arruina de dos maneras. Primera, nos hace culpables ante Dios, de modo que merecemos su justa condenación. Nos afea en nuestra conducta, de modo que desfiguramos la imagen de Dios que intentamos reflejar. ¿De qué manera nos afecta el pecado y nos arruina el pecado? Primero, nos hace culpables ante Dios, de modo que merecemos su justa condenación. Nos afea nuestra conducta, de modo que desfiguramos la imagen que intentamos reflejar. Y la segunda manera como nos arruina el pecado es que nos condena con la culpa y nos esclaviza al pecado.
La sangre de Jesucristo nos libera de estas dos miserias, porque en primer lugar satisface la justicia, de modo que nuestros pecados pueden ser justamente perdonados. Y segundo, derrota también el poder del pecado. En la lección pasada vimos cómo la muerte de Cristo absorbe la ira de Dios y erradica nuestra culpa. Pero ahora, una pregunta: ¿cómo la sangre de Cristo nos libra de la esclavitud del pecado? La respuesta no es que Él sea un poderoso ejemplo para nosotros y nos inspire librarnos nosotros mismos de nuestro egoísmo. Quiero repetir esto porque suena un poquito raro. ¿Cómo la sangre de Cristo nos libra de la esclavitud del pecado? La respuesta no es que Él sea un poderoso ejemplo para nosotros y nos inspire a liberarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Ahora, claro que Jesús es un ejemplo para nosotros y un ejemplo muy poderoso. Claramente nos dice en San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy: ámense ustedes como yo os he amado. Pero escuchemos bien esto: el llamado a la imitación no es el poder que libera, no es el poder que nos libera. Hay algo más profundo de esto. El pecado es una influencia poderosa en nuestra vida que debemos ser liderados, escuchen bien, no por imitar a Jesucristo. Como el pecado es una influencia tan poderosa, necesitamos ser liberados por el poder de Dios. No es la fuerza de la voluntad de nuestra parte para imitar a Cristo, sino el poder de Dios es el que nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿está el poder de Dios dirigido a nuestra liberación o hacia nuestra condenación? Aquí es donde entra la muerte y el sufrimiento de Cristo. Cuando Cristo murió para erradicar nuestra condenación, Él como que abrió una válvula de la poderosa misericordia celestial para que fluyera a nuestro favor en nuestra liberación del poder del pecado. En otras palabras, el rescate de la culpa del pecado, de la ira de Dios, tenía que preceder al rescate del poder. Uno es el rescate de la culpa y otro es el rescate del poder del pecado por las misericordias de Dios. Entonces, las palabras cruciales para decir esto es: la justificación precede y asegura la santificación. Estos dos son diferentes. La justificación es instantánea, es una declaración de no culpable. Y la otra es una transformación progresiva. Esta es la santificación. La justificación entonces asegura la santificación. La justificación es una declaración de no culpable y la santificación es un proceso progresivo. Todos hemos sido justificados delante de Dios y estamos en el proceso de santificación. Y aquí es donde la sangre y el sufrimiento de Cristo entran para liberarnos de la esclavitud del pecado, porque el pecado sigue en el mundo, nuestro cuerpo sigue teniendo tendencias hacia el pecado, el enemigo mismo nos bombardea con tentaciones, y aquí es donde nosotros tenemos que entender que no es la voluntad para imitar el ejemplo de Jesús, sino el poder de Dios que nos libera de la esclavitud del pecado. Para aquellos que confiamos en Cristo Jesús, el poder de Dios no está al servicio de su ira condenatoria, sino de su misericordia liberadora. De su misericordia liberadora.
Dios nos da este poder para cambiar a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que esas bellezas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23, son reales ahora que nosotros conocemos al Señor Jesús. Por eso es que la Biblia puede hacer esta declaración asombrosa y una promesa. Vamos ahí al libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿El pecado qué? O sea, el pecado no tendrá dominio, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tendrá dominio. Las promesas de Dios para nosotros son más poderosas y eficaces para mortificar el pecado. Estar bajo la gracia entonces asegura el omnipotente poder de Dios para destruir nuestro desamor. No todo al instante, por supuesto, sino progresivamente. Ahora, nosotros no somos pasivos en nuestra derrota del poder del pecado, de nuestros egoísmos, pero tampoco suministramos el poder decisivo. Es la gracia de Dios el que nos ayuda. De aquí que entonces el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, ¿quieres ir conmigo? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Él dice esto: pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, escuchen bien, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo atribuye a la gracia divina todo lo que era valioso en él, aunque no ignora lo que el Señor ha hecho, que no es él en sí, sino su gracia operando en la vida del apóstol. Quiera Dios entonces, ese Dios de toda gracia, por la fe en Cristo Jesús, liberarnos tanto de la culpa como de la esclavitud del pecado. Amén. ¿Cuántos batallamos todavía con ciertas cosas que dominan nuestro corazón? Y decimos, híjole, pues me falta muchísimo aprender. Todavía no puedo controlar mi carácter, reacciono con enojo, con actitud negativa ante situaciones fuertes. A veces, pobres familias, porque son los que recalan cuando papá regresa de su trabajo todo estresado y por los problemas que ha vivido allí, y que toma conciencia de que es un hijo de Dios, pero que dice, yo quisiera cambiar, pero no puedo. Todavía está ahí moviéndose ciertas cosas del pecado en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender entonces que no es por nuestra fuerza de voluntad que vamos a cambiar, vamos a clamar al poder de Dios. Para eso Cristo murió y sufrió, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Amén. ¿Cuál es la siguiente razón? Cristo murió para que pudiéramos morir al pecado y vivir para la justicia. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cuál es la razón por la que Cristo murió? Para que pudiéramos morir al pecado y vivir para la justicia. El versículo otra vez dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Este versículo en la versión traducción lenguaje actual dice, Cristo hizo
suyos nuestros pecados, y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Miremos una cosa muy importante aquí, porque parece extraño que la muerte de Cristo en nuestro lugar y por nuestros pecados significa también que nosotros morimos. ¿Qué acabo de decir? Que cuando Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados, significa que nosotros morimos también. ¿Qué dice el versículo? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿para qué? Para que nosotros vivamos a la justicia. Podríamos pensar que teniendo un sustituto que muere en nuestro lugar, escapamos a la muerte. Y claro que escapamos a la muerte eterna y la eterna separación con Dios. San Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. San Juan 11:26 dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nos asegura el Señor la vida eterna. La muerte de Jesús realmente significa que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que, sino tiene vida eterna. San Juan 3:16. Pero hay otro sentido en el cual morimos precisamente porque Cristo murió en nuestro lugar y por nuestros pecados, como acabamos de leer. Escuchen bien, Él murió para que pudiéramos vivir. Él murió para que pudiéramos morir. Repito, Él murió para que pudiéramos vivir. Él murió para que pudiéramos morir. Cuando Cristo murió, yo y tú como creyente en Cristo Jesús, morimos con Él. Más adelante vamos a ver el versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y Cristo qué pasó en la cruz? Murió. Entonces, Él murió para que pudiéramos vivir y Él murió para que pudiéramos morir. La Biblia es bien clara cuando dice ahí en el libro de Romanos, vaya conmigo en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. O sea, diciendo, si nosotros morimos con Él, también vamos a ser resucitados con Él. ¿Estamos bien hasta aquí? Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado murieron con Él, murieron con Cristo. Segunda de Corintios 5:14, ya lo leímos creo, pero vamos a leerlo otra vez. Segunda de Corintios 5:14. No, este es diferente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En la versión lenguaje actual, este versículo dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos, por tanto, todos hemos muerto. No debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, debemos usar nuestra vida para agradar a Cristo. La fe es la evidencia de estar unido a Cristo de esta profunda manera. Los creyentes hemos sido crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, en realidad
también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Entonces reflexionamos sobre su muerte y sabemos que en la mente de Dios estaba allí. Nuestros pecados estaban sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, en la cruz. Y la muerte que merecíamos nosotros estaba ocurriendo precisamente en Él, en la cruz. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El bautismo significa esa muerte con Cristo. Fuimos sepultados con Él para muerte por el bautismo, dice Romanos 6:4. El agua entonces es como una tumba y la inmersión simboliza la muerte. Salir del agua significa salir a una nueva vida, y todo esto es una representación de lo que Dios está haciendo por medio de la fe. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Recordar nuestra vida pasada y pecaminosa como muerta y sepultada con Cristo nos da una motivación poderosa para resistir al pecado. Cuando nosotros tomamos conciencia en nuestra vida diaria que juntamente con Cristo estamos crucificados y que juntamente con Él fuimos sepultados porque hemos muerto, el poder del pecado no tiene fuerza contra nosotros. Lo vamos entendiendo un poco más adelante de este asunto, que está muy interesante, porque ¿quién no lucha con su carne? ¿Quién no lucha en su vida diaria con su carácter, con sus pensamientos? El hecho de que morimos nosotros con Cristo, está vinculado directamente con su muerte por nuestro pecado. Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Esto quiere decir que cuando abrazamos a Jesús como nuestro Salvador, abrazamos también nuestra propia muerte. Cuando abrazamos, ¿qué? Abrazamos también nuestra propia muerte. Algunos no toman conciencia de este hecho y por eso no alcanzan a entender que tienen el poder para vencer el pecado y se dejan arrastrar, se dejan influenciar. Es necesario entender que el sufrimiento y la muerte de Cristo nos da el poder para vencer, porque nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Cuando abrazamos entonces a Cristo como nuestro Salvador, abrazamos nuestra propia muerte como pecadores. Nuestro pecado lo llevó a la tumba y también nos llevó a nosotros. La fe ve al pecado como un asesino. Mató a Jesús y nos mató a nosotros también. Por tanto, entonces, hacerse cristiano significa morir al pecado. El viejo ser que amaba el pecado murió con Jesús. El pecado es como una prostituta que ya no luce hermosa. Es la asesina de mi rey y de nosotros también. Por consiguiente, entonces, el creyente está muerto al pecado y nunca más dominado por sus atractivos. El pecado, la prostituta que mató a nuestro amigo, no tiene atractivo. Ella ha venido a ser nuestra enemiga. Si lo miramos así, entonces, en el momento que estamos frente a la tentación, vamos a recordar qué es el pecado si cedemos a ella.
Y seguramente vamos a correrle como lo hizo José. No vamos a jugar, no vamos a exponernos. La voz de Dios mismo también en nuestro corazón nos estará diciendo o advirtiendo: peligro, no te acerques, no vayas por allí, no digas esto, no hagas esto. Dios guiando nuestras vidas y nosotros recordando qué es el pecado. Es una asesina, como la prostituta, no luce hermosa. El pecado es el enemigo de Jesús y de nosotros también. Entonces la fe ve al pecado como un asesino, porque mató a Cristo y también nos mató a nosotros. Nuestra nueva vida está ahora movida por la justicia de Jesucristo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Cristo, dice la palabra. Ahora que conocemos a Cristo, la hermosura de Cristo, quien me amó y se dio a sí mismo por mí, es el inmenso deseo de mi alma. Y su hermosura es perfecta justicia. El mandamiento que ahora me encanta obedecer se encuentra en Romanos 6:13. Vamos ahí para que veamos cuál es ese mandamiento que anhelamos obedecer todos los que hemos creído en Jesús. 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otra versión dice: no utilicen ninguna parte de su cuerpo para pecar, ni para hacer cosas malas. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo a Dios como medio para hacer lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué murió Cristo? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Cuál es la siguiente razón? Para que muriésemos a la ley y llevemos fruto para Dios. ¿Cuántos estamos realmente felices por lo que Dios ha hecho en la cruz? Tantas cosas por las que Él murió y hemos aprendido. Cristo murió entonces para que también nosotros muriésemos a la ley y llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Por qué no lee conmigo este versículo? Vamos a leerlo juntos. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Nueva versión internacional. Cuando Cristo murió por nosotros, nosotros morimos con Él. Dios nos miró a nosotros, los creyentes, como unidos a Cristo. Entonces, su muerte por nuestro pecado fue nuestra muerte. Pero el pecado no fue la única realidad que mató a Jesús y nos mató a nosotros. También fue la ley de Dios. Cuando violamos la ley, pecando,
La ley nos sentencia a muerte. Si no hubiera ley, dice la palabra de Dios en Romanos 4:15, no habría castigo. Dice, pues la ley conduce ira, produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hubiera ley, no habría castigo. Luego en Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio. O sea, no había escapatoria de la maldición de la ley. Esta era justa. Nosotros éramos culpables por haberle fallado. Y había una sola manera de ser libres, pero alguien tenía que pagar el castigo. Por eso Jesús vino a morir para pagar el castigo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Traducción lenguaje actual. Por tanto, entonces, la ley de Dios no puede condenarnos si estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Si usted está en Cristo, entonces la ley no te puede condenar. El poder que tenía para gobernarnos está doblemente derrotado. Primero, por un lado, las demandas de la ley han sido cumplidas por Cristo a nuestro favor. Su perfecto cumplimiento de la ley está acreditada a nuestra cuenta. Y segunda razón por la que está doblemente roto es porque la penalidad de la ley ha sido pagada por la sangre de Jesucristo. Por eso es que la Biblia declara tan claramente que el estar a bien con Dios no se basa en guardar la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20, que es un versículo que a lo mejor algunos de ustedes conocen, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escuchemos bien, no hay esperanza de estar con Dios por guardar la ley. ¿Por qué no hay esperanza para estar con Dios? Por guardar la ley. La única esperanza es la sangre y la justicia de Cristo, que son nuestras solamente por la fe, como dice Romanos 3:28. Sostenemos que todos somos justificados por fe y no por las obras
que la ley exige. ¿Cómo entonces agradar a Dios si estamos muertos a su ley y ya no es nuestra maestra? ¿No es la ley la expresión de la buena y santa voluntad de Dios? Romanos capítulo 7, versículo 12, vayan conmigo por favor. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, bueno y justo. La ley era santa y expresaba la naturaleza y voluntad de Dios. Desde que Eva pecó, desde entonces todos nosotros somos rebeldes. El pecado nos atrae precisamente porque Dios dice que es malo. Usted ha visto por allí pasando por allí en algún lugar, dice un letrero, no tocar, pintura fresca, ¿sí? Y tú vas a encontrar ahí un montón de manchas. Si no existiera ese letrero, nadie tocaría la pared. ¿Sí entiende eso? El pecado nos atrae y fácil caemos. La ley era santa y expresaba la naturaleza y voluntad de Dios. Pero desde que Eva pecó, desde entonces somos rebeldes. El pecado nos atrae precisamente porque Dios dice que es malo. Nos restringe en acciones y en actitudes que al fin causan daño. La respuesta de la Biblia es que en lugar de pertenecer a la ley que exige y condena, pertenecemos ahora a Cristo, quien demanda y da. Antes la justicia no era exigida, nos era exigida desde afuera con cartas escritas en piedra. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Escritas en piedra. Pero ahora la justicia surge dentro de nosotros como un anhelo en nuestra relación con Cristo. Él es presente y real. Por su Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Un ser viviente llamado Cristo reemplazó esa lista letal. La Biblia dice en 2 de Corintios 3:6 que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso es que la Biblia dice que la nueva forma de obediencia es productora de frutos y no el guardar la ley. Ya leímos Romanos 7:4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Hemos muerto entonces a la observancia de la ley para que podamos vivir y llevar fruto para Dios. El fruto crece naturalmente en un árbol. Si el árbol es bueno, ¿cómo va a ser el fruto? El fruto va a ser bueno. Y el árbol en este caso es una viva relación con Cristo Jesús. Para esto Él murió, para que demos fruto. Muramos al pecado y demos fruto para Dios. En esa viva relación que podemos desarrollar con Dios. Él ahora nos anima y nos exhorta a que confiemos en Él y nos dice, muere a la ley para que puedas dar fruto de amor para mí. Amén. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Los leímos hace poquito. Fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo están tus ramas? ¿Están llenas de fruto o están nomás las puras hojas? El carácter de Cristo
formándose en nosotros. Es el proceso que lleva toda la vida. Se me hace que algunos ni hojas tienen, ramas secas. Aparentan tener vida, pero están muertas. ¿Cómo poder vencer el pecado en esas condiciones de vida espiritual? ¿Cómo zafarse de la esclavitud del pecado si no hemos muerto al pecado? Pensémoslo, porque cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y Dios también nos conoce todavía más perfectamente. ¿Cuál es la última razón que vamos a estudiar hoy? No se me pongan tristes. Todos estamos luchando, pero tenemos que doblegar el esfuerzo para hacer doble esfuerzo para seguir adelante, mis hermanos. La razón número 32 es para que podamos vivir para Cristo y no para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios 5, 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para qué murió Cristo? Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que Cristo murió por nosotros. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó para darnos vida. A ver si no nos confundimos con esto, porque muchas personas se confunden el que Cristo murió para exaltar a Cristo. ¿Cómo está esto? Segunda de Corintios, que acabamos de leer, dice que Cristo murió por nosotros para que podamos vivir para Él. En otras palabras, murió por nosotros para que lo tengamos a Él en alto. Dicho de manera más sencilla, Cristo murió por Cristo. A ver, ¿por qué Cristo murió por Cristo? Esto es cierto, no es un juego de palabras. La misma esencia del pecado es que hemos dejado de glorificar a Dios, lo que incluye entonces que hemos dejado de glorificar al Hijo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre había sido creado para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? En el huerto del Edén era maravilloso, pureza, santidad, felicidad plena. Pero el pecado entró y arruinó todo. Y dejamos de darle gloria a Dios. Por eso Cristo murió para restaurar eso, darnos vida, perdonarnos, justificarnos delante del Padre para que le demos gloria. Entonces Cristo murió por Cristo. Pero Cristo murió para llevar ese pecado y para liberarnos del mismo. De modo que Cristo murió para llevar el deshonor que nosotros habíamos amontonado sobre Él por nuestro pecado. Entonces Él murió para cambiar esto. Cristo murió para la gloria de Cristo. La razón que esto confunde a las personas es que suena como a vanidad, ¿no te parece? Que Cristo haya muerto para Cristo, que Cristo murió para la gloria de Cristo. No parece como algo que por amor se hace. Parece convertirse el sufrimiento de Cristo en todo lo opuesto a lo que dice la Biblia que es el supremo acto de amor, pero en realidad son las dos cosas. El que Cristo murió por su propia gloria
y que murió por mostrar amor, que son no solamente verdades, sino que es la misma cosa. El que Cristo murió por su propia gloria y que murió para mostrar amor, no solamente son verdades, sino que es la misma cosa. Cristo es el único, nadie más puede actuar de esta forma y llamarlo amor. Cristo es el único ser humano en el universo que también es Dios y por tanto infinitamente valioso. Él es infinitamente hermoso en todas sus perfecciones morales. Él es infinitamente sabio, justo, bueno y fuerte. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 lo dice muy clarito, mis hermanos. ¿Cómo dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la versión Nueva Internacional dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces, verlo y conocerlo es más satisfactorio que poseer todos los atractivos de este mundo. Si hay cristianos que no están pudiendo vencer el pecado, entonces para ellos Cristo no es atractivo, porque el mundo se ha vuelto atractivo para ellos. Entonces quiere decir que no han muerto al pecado, siguen siendo esclavos del pecado. Filipenses capítulo 3, en el versículo 7 y versículo 8 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la versión lenguaje actual dice: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. El que Cristo murió para que pudiéramos vivir por Él, no quiere decir que pudiéramos ayudarlo. La Biblia dice que Él tampoco necesita la ayuda de nadie. Hechos 17:25. Al contrario, Él es quien da vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Dios no es honrado con manos humanas, tampoco Cristo. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. El Hijo del Hombre no vino para que lo atiendan. La otra traducción dice: no vine a este mundo para que me sirvan.
Dios no nos necesita a nosotros. Así que Cristo murió no para que pudiéramos ayudarlo, sino para que pudiéramos verlo y apreciarlo en su infinito valor. Murió para alejarnos de los placeres mortales de este mundo y para hechizarnos con el deleite de su hermosura. Y un día lo vamos a vivir por la eternidad, deleitándonos de esa hermosura que hoy a veces nos cuesta verlo y entenderlo, porque nuestros pecados nos empañan la visión. En esta forma Él nos ama y recibe honra. Y estas no son metas que rivalizan o pelean entre sí mismas, sino son la misma cosa. Jesús dijo a sus discípulos que tenía que irse para poder enviar al Espíritu Santo, el Consolador. San Juan 16:7. Entonces también les dijo lo que Él haría cuando viniese. San Juan 16:4. Vamos ahí, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 4. Perdón, vamos al 14. Juan 16:4. Él me glorificará. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces lo que Jesús dijo aquí, que haría el Consolador, es que Él le glorificaría porque tomaría de Él y lo hará saber. Cristo murió y resucitó para que pudiésemos verlo y magnificarlo. Y esta es la mayor ayuda del mundo, en el mundo. Esto es amor. La oración más hermosa que Jesús jamás hizo se encuentra en el capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, ¿te puedes tú considerar entre estos? Di yo sí. Muy bien, entonces está hablando de nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Fíjense, para que vean mi gloria. Parece que como aquí Cristo está presumiendo las cosas. ¿Quién no quiere ver la gloria de Cristo? Anhelamos ver la gloria del Señor. Pues esta es la oración de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra. Entonces, ¿dónde quiere Jesús que estemos? Pues ahí con Él a la diestra del Padre. ¿Contemplando qué? Su gloria, su hermosura, su santidad, su majestad, todo lo que Dios es. Claro, con un cuerpo transformado, no con esta, porque con esta nos derretimos al instante, no soportamos. Esta es la promesa que tiene Dios para nosotros, y es la oración de Cristo Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para que vean mi gloria, para que vean todo el poder que tú me has dado. Por esto murió Cristo, y esto se llama amor. Sufrir y morir para darnos gozo eterno, o sea, para darnos el mismo a nosotros. Amén, hermanos. 4 razones por las que Cristo murió, díganmelas. Primero, para librarnos de la esclavitud del pecado. Segundo, para que pudiéramos morir al pecado y vivir para la justicia. Tercero, para que muriésemos a la ley y llevar fruto para Dios. Y cuarto, para que podamos vivir para Cristo y no para nosotros. Qué bendición, hermanos.
Así, con este entendimiento, guardamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros miembros, para no presentarlos como instrumentos de iniquidad, sino para ofrecerlos como instrumentos de justicia, para agradar a aquel que murió y sufrió por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Le damos honra y gloria al Señor. Para esto nos llamó, para glorificarle. ¿Para qué murió Cristo o para quién murió Cristo? Para Cristo. Cristo murió para Cristo. Se dio a sí mismo. Y ahora nosotros le glorificamos, entonces Él murió para Él, Cristo. Esto nunca lo habíamos oído, pero es la verdad. Y esto es maravilloso. De veras, yo le invito a que, si tiene oportunidad de escucharlo otra vez y otra vez, poco a poco Dios nos va aclarando estas verdades que nos van a bendecir y enriquecer tremendamente, y va a producir un amor para Cristo como nunca, un anhelo y deseo de obedecer sus mandamientos, de vivir para honrarle, para glorificarle y para hablar a otros de este mensaje que nos ha salvado y que nos ha traído a esta vida abundante que Dios nos regala ahora que le conocemos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Tu palabra es verdad y tu palabra nos es revelada, Señor, porque tú quieres que entendamos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos cada día, Padre, a entender las razones por las que tú moriste en la cruz. Y gracias, Señor, porque esto nos ha traído un entendimiento de qué tan amplio es el panorama que también nosotros no alcanzamos a entenderlo completamente, pero que tú sí lo percibes, lo entiendes, porque lo conoces, Señor. Y gracias por permitirnos entender estas pequeñas porciones o razones que seguramente un día las entenderemos en su magnitud real y te adoraremos, te bendeciremos, Señor. Pero mientras ese momento llega, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a amarte más cada día, a obedecer tu palabra, a honrarte con nuestra vida, Señor. Que tú recibas la honra y la gloria por vidas transformadas que están caminando en este mundo, representando, Señor, y trayendo la imagen de Jesucristo en sus vidas. Gracias por el Consolador que nos has enviado, que nos habla de ti, que nos revela tu verdad, que nos acompaña, que nos consuela, que nos alienta, Señor. Cuando fallamos nos levanta, y cuando desanimados, Padre, a veces por las circunstancias, por los problemas o aflicciones, está ahí para sostenernos, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.